En 2000 años de iglesia ha habido papas buenos y papas no muy buenos. Ha habido también papas y antipapas, papas ilegítimos y papas enfrentados. Algo así como más de 30 antipapas se registran en la historia. Un antipapa no implica precisamente que sea un papa malo, sino que es ilegítimo. Y de eso hablaremos hoy con una pregunta, mire. ¿Es posible que en un futuro cercano podamos nosotros ver a dos papas rivales? Ese es el tema de hoy. Así que acompáñenos, quédese con nosotros. De eso hablaremos hoy y para tratar este tema busqué a alguien que usted conoce muy bien, Luis Eduardo López Padilla, mariófano. Ha escrito más de 30 libros. Creo que su éxito editorial es el de Advertencias Marianas para la Humanidad. Y ahora Luis Eduardo ha hecho una investigación sobre el tema del que le acabo de hablar, papas rivales. Bienvenido, querido amigo. Mi querido Roberto, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Yo me acuerdo cuando salió esa película, Los dos papas. Yo no la soporté. Me pareció una cosa verdaderamente deleznable e intolerable. Y pensé, ¿cómo no hay una manifestación formal por parte de la Iglesia? Y luego me di cuenta, no, es que a Francisco le gustó mucho la película. Sí. Le gustó mucho. Pero pensé en Benedicto, en lo triste que ha de haber estado. No son rivales ellos dos, ¿no? No fueron, lo fueron ya, nunca. ya sabemos no lo fueron nunca. Ya sabemos lo que sucedió. O sea, uno renunció. Papa emérito, quizá muy poco feliz el término Papa emérito, quizá lo más propio hubiera sido hablar de un obispo emérito, el obispo de Roma emérito, no Papa emérito, y tampoco quedarse vestido de blanco, y tampoco tener el anillo papal, y tampoco vivir a unos metros de donde estaba el Papa en funciones, que era Francisco. Eso fue poco feliz, amén de que todo lo que rodeó el tema de la renuncia y todo lo que se dio a lo largo de los 10 años con la coexistencia de los dos papas. Pero nunca fueron enfrentados, nunca fueron rivales, pudieran tener formas distintas de ver la Iglesia, pero eso es otra cosa, pero no una rivalidad en donde estuvieran disputando el trono de Pedro. Eso nunca ocurrió. Nosotros queríamos que fuesen rivales. Nosotros los hicimos rivales en algún momento, pero tal rivalidad entre ellos nunca la hubo. No, nunca la hubo. No. Sí, los seguidores de Francisco, que de alguna manera lo apoyaban sobre cierta línea, y los de Benedicto, más conservadores, sobre otra línea. Entonces hubo más una división, valga la expresión, de seguidores de un papa y de otro, pero no tanto de los papas. De hecho, cuando las pocas veces que apareció Benedicto con Francisco, pues siempre estableció su fidelidad al romano pontífice, que era Francisco. A ver, se me van los nombres, pero hubo un papa que mandó desenterrar a un antecesor suyo. Así es. Lo sentaron en una sede, juzgaron el cadáver. Y el otro lo tiró al Tíber. Pero antes le amputaron 3 dedos con los que impartía la bendición. Digo, más rival no se puede ser ya. Así es. Que eso, ¿no? Sí. En la historia de la Iglesia ha habido papas, como tú bien dices al principio, buenos, muy buenos, santos, otros no tanto, y otros muy malos. Y ya Dios los juzgará. Malos de moral. Malos de moral. Porque al final hay que tener en cuenta que cuando Cristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti, he rogado a mi Padre, Jesús, he rogado a mi Padre, para que tu fe no desfallezca, y una vez tú convertido, confirmen la fe de tus hermanos. Ahí se está hablando de que va a asegurarse la fe incólume que lleva 2000 años de existencia. Y por eso la Iglesia está ahí, dentro de sus dificultades, sigue ahí firme. Pero no le prometió la caridad. Es decir, la caridad es un asunto, o sea, la moral, la vida espiritual de cada romano pontífice, pues tiene que, como tú y como yo, llevarla adelante para poder salvar el alma. O sea, no tiene garantizada ningún papa o cardenal o obispo la vida eterna con Dios si no se la gana con sus méritos propios. Sí,
Mira, de un artista, de un pintor, un escultor, un cantante, podemos esperar que cante bien, que pinta bien, que esculpa bien. Así no es. vamos a estar exigiendo conductas morales adecuadas. Es correcto. De un jefe de Estado, que administre bien, que gobierne bien. Ya si el señor es un inmoral, no está en él serlo o no, pero a quien sí se le exige es al vicario de Cristo en la tierra. Así es. Él tiene que tener Una conducta moral y además impecable. reafirmar la fe, de la cual es depositario para que convertido, una vez él pueda convertir a sus hermanos, no pueda hacer luz en todo momento en la iglesia, y más en este tiempo. Luis Eduardo López Padilla sostiene él, me lo dijo, que habrá muy pronto 2 papas rivales, enfrentados. Le dije, a ver, ¿por qué? Dame información. Y me mandó esto, mire, esto. Diversas revelaciones de múltiples profecías, tanto de mensajes marianos de los últimos 200 años como del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, anuncian que el futuro inmediato de la Iglesia será en extremo desolador, pues se avecina un naufragio desastroso del cual solo la mano de Dios la podrá salvar. Este naufragio consiste en un cisma universal de consecuencias dramáticas para las almas, porque la Iglesia Católica quedaría dividida a partir del próximo cónclave con la elección de 2 papas rivales, como consecuencia de un largo camino que comenzó hace siglos y en el que el demonio ha ido introduciéndose en la Iglesia hasta alcanzar su vértice. Por la responsabilidad que implica, como laicos bautizados, identificar los signos de los tiempos, es necesario estar preparados ante este embate contra la fe y la unidad de la Iglesia, sabiendo 2 cosas. Una, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y 2, que al final el corazón inmaculado de María triunfará. Es decir, tú ves venir porque se te antoja pensarlo, o porque investigaste, o porque tienes información de que, como para asegurar que en el próximo cónclave va a haber un cisma. A ver, como lo he dicho muchas veces, yo no soy vidente, soy televidente, yo no soy profeta, pero sí he estudiado durante 37 años las mariofanías, como tú bien apuntaste, mariófano, estudioso de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, haciendo un estudio puntual de auténticas revelaciones privadas y fundamentado en la Sagrada Escritura, particularmente en el Apocalipsis, donde Juan ve a 2 mujeres, una mujer vestida del sol, capítulo 12, y una gran ramera, una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, capítulo 17, los padres de la Iglesia han visto en esta mujer, en un sentido, a la Santísima Virgen, pero en otro sentido han visto a la Iglesia. Entonces Juan está viendo 2 iglesias, una mujer vestida del sol y una prostituta. Entonces, A ver, la Santísima Virgen, la mujer vestida del sol. ¿Y la prostituta? ¿El demonio? No, ¿El anticristo? ¿La bestia? Una falsa virgen, una falsa virgen. Ajá. Lo que pasa es que propiamente no le acomoda el término de la mujer vestida del sol, porque tú te acordarás que capítulo 12 dice que gime dolores de parto. Y la Santísima Virgen, por ser inmaculada, por no tener pecado original, no tuvo dolores de parto. Claro, y no gime. Entonces, en un sentido análogo, se habla de María, capítulo 12, como la iglesia, versus una falsa iglesia, capítulo 17, que es una mujer vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, que de una copa de oro bebe la sangre de los mártires, se emborracha y está encima de una bestia que tiene 7 cabezas, que simboliza la ciudad de Roma. Entonces, en base a esto y en base a una serie de revelaciones privadas como la de Fátima, que en el año 2000 se da a conocer una visión, que ya aquí algunas veces se ha comentado en programas anteriores, donde ve Lucía a un obispo vestido de blanco y agrega a ella, teníamos el presentimiento de que fue el Santo Padre, y luego ve al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, con paso inseguro, donde luego es asesinado en una montaña y tras él mueren sacerdotes, obispos, religiosos y laicos de cualquier condición. Entonces ahí Lucía pareciera que está hablando de 2,
un obispo vestido de blanco y luego del Santo Padre. Que de hecho algunos, haciendo una interpretación en mi propia lectura errada, veían a estos dos, a Francisco y a Benedicto. Entonces, la Iglesia, que es santa, tú lo sabes muy bien, que es divina por su fundador, por sus medios, está pasando una terrible crisis. Está profetizado que la Iglesia tiene que pasar las mismas etapas que pasó su fundador, un ministerio público, una pasión, una muerte aparente, para luego renovar, resucitar, como Cristo resucitó del sepulcro. Si alguien ahorita te dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? ¿En cuál crisis está la Iglesia? Yo diría, oiga, usted no se ha enterado de Así nada, es. ¿no? Así es. Está usted muy despistado. Es una crisis que abarca muchos ámbitos: crisis moral, crisis espiritual, crisis religiosa, crisis de fe, crisis litúrgica, crisis Los abusos, doctrinal, o sea, abusos. crisis de identidad en los sacerdotes. Es toda una, sí, es correcto, es toda una división entre sacerdotes y obispos y cardenales. Entonces, hay dos elementos que hoy en día podemos concretar para poder afirmar esta pregunta que tú me haces, de que en el siguiente cónclave veríamos lastimosamente una apostasía en la cumbre de la Iglesia, en la que quedaría dividida en dos bandos, y cada bando escogería su propio papa. Anda. Y estamos hablando ahí precisamente de estas revelaciones en donde surgirá una disputa entre dos papas y que va a provocar, como dice el cardenal Chiappi, que decía, o Chiappi, que decía, el secreto de Fátima habla de la apostasía que saldría de la cúspide de la Iglesia. Entonces, serían dos iglesias, o sea, la Iglesia se divide en dos y cada uno nombraría a su propio papa. Y estaríamos viviendo una división que en este momento, con el sínodo de la sinodalidad, donde se le permite a los laicos opinar y ver por dónde debe ir la Iglesia, lo cual ha provocado división entre obispos y cardenales. Y luego, lamentablemente, con el documento de diciembre del año pasado, la fiducia súplicas, que tú hiciste un programa al respecto, donde ha habido una animadversión muy, muy abierta y muy clara de parte de, sobre todo, obispos y cardenales africanos y de otros muchos más, incluso nombrados por Francisco, donde no están de acuerdo que en esta haya una bendición a adúlteros y a los que practican la misma sexualidad. Para acabar pronto, ¿no? No se puede bendecir el pecado. Bendecir el pecado, había dicho el cardenal Ladaria, y el cardenal Víctor Fernández viene y dice, ¿cómo lo no? Contrario. Claro que sí se puede. Así es. Si esto no son dos cardenales enfrentados, así es. Tengo que hacer una pausa, Luis Eduardo. Pero te dejo aquí esta pregunta, mira. No veo cómo pueda de un cónclave salir dos papas. Únicamente puedo ver dos cónclaves, del que uno salga un papa y del que otro salga otro. Pero entonces un cónclave sería legítimo y otro ilegítimo, entendiendo que un cónclave es la reunión del colegio cardenalicio. Dejo la pregunta allí, otra vez, ¿cómo es que de un cónclave pueden salir dos papas? Tendría que haber dos cónclaves. Vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos, hoy papas rivales. Estoy conversando con Luis Eduardo López Padilla. Te decía, querido amigo, de un cónclave no pueden salir dos papas. No, o hay humo negro o hay humo blanco, no puede haber humo azul. Es correcto. O entonces tendría que haber dos cónclaves. Es correcto. Sí, vamos a ponerlo en esta tesitura. A la muerte de Francisco se reúnen los cardenales, no se ponen de acuerdo, lo cual hoy en día, en este momento, vemos una abierta disputa entre obispos y cardenales sobre cualquier número de temas, que está preparando el terreno para que al momento de elegir el sucesor de Francisco, los que apoyan la línea de Francisco elijan a un papa y haya otro sector de la Iglesia que diga, no vamos a continuar por ahí, porque ya el comportamiento, los actos que se han evidenciado, opinión de ellos, van en contra de la moral y de la doctrina, se aferran a que no van a ceder, y entonces ya la cuestión
casuística de qué va a suceder y cómo va a suceder para que salgan dos papas, eso habrá que esperar al momento. Coincido contigo en que de un cónclave pues, no pueden salir dos papas, en teoría. Pero lo que sí queda claro por el mensaje mariano es que va a haber una división en la cúspide de la iglesia y va a surgir un falso Cristo y una falsa iglesia, entendiendo como falso Cristo un falso papa. Mira, voy a usar dos palabras para entendernos mejor, que no me gusta, son chocantes referentes a un cónclave, pero cardenales progresistas y cardenales conservadores. Okay. O cardenales bergoglianos, que serían los progresistas, sí. y cardenales conservadores, los que están molestos con estas modificaciones que ha habido. Así es. En ese cónclave estaría el cardenal Pietro Parolin, Sí. secretario de Estado de la Santa Sí. Sede, que es como que el candidato conservador del Colegio Cardenalicio. Y estaría obligadamente el cardenal Víctor Fernández, el Tucho. Es que es cardenal. No, sí es cardenal, sí es Y cardenal. es que tiene menos de 80 años, entonces el señor va a estar allá adentro. Sí, hay uno más joven, Y a este se le ve como el candidato bergogliano. O al filipino. Al filipino. ¿Y tú te imaginas a un papa así? ¿A ti te gustaría tener un papa así? Ven más a Luis Antonio Tagle como el cardenal filipino, como el sucesor natural de Se Francisco. me hace que al principio lo fue, ahorita ya no. Ahora ya no, ha caído en Ajá, algunas situaciones, sí. ¿no? Eso habrá que verlo, o sea, habrá que en su momento vivirlo. Entonces, según lo que tú dijiste, Sí. si de pronto tiene muchos votos, ¿el Tucho? Entonces ahí los cardenales Entonces dicen, podrían esto no decir, puede ¿sabes qué? seguir. Esto no puede Aquí, seguir. esto aquí no Y va. entonces ahí hay una división, entonces ya sea que, ¿sabes qué? Nosotros aquí no. Y podrían incluso afirmar, ustedes cardenales, ni son cardenales, porque han afirmado una serie de verdades Ándale. que van en contra de la doctrina, van en contra de la moral. Como dijo el cardenal, el Y relator ese de... señor por el que ustedes están votando es el inventor de estas cosas. Es el hereje, entonces, y hacer hereje no puede ser cardenal. Y, o sea, la situación está muy, muy compleja. Con esto no quiero yo entrar a una situación de Ya entraste, sensacionalismo. No quieres entrar, ya estás metidísimo. No, lo que quiero es que tenemos que prepararnos, Roberto, tenemos que tomar una posición de saber que estaba profetizado una división en la iglesia, como lo dijo la Virgen en la Salet, la iglesia tendrá la Virgen dijo en la Salet, la iglesia, Francia, aprobada por la iglesia, ¿Sí? La iglesia tendrá una crisis espantosa, dijo la Virgen. Y en Akita, Japón, aprobada también por la iglesia a través del cardenal Ratzinger, la Virgen dijo, Satanás alcanzará las altas cimas de la iglesia y habrá obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Y para mí un cardenal tiene como función principal nombrar a un papa. Entonces, si hay división entre cardenales, quiere decir que al momento de la elección del papa va a haber una división. Pero mira, nombrar al papa o ser nombrado papa. Ah, sí, claro. O sea, Sí, es que así un es. cardenal que entra al cónclave Así es. entra para las dos cosas. Entra para las dos cosas. ¿No? Para elegir o para ser Así es. elegido. A ver, está diciendo Luis Eduardo, ¿acaso, que la iglesia ya está dividida? Virtualmente dividida. Pero no es muy notorio. Y está diciendo acaso que a partir del próximo cónclave esa división será evidentísima. A ver, yo le pedí más información y él me mandó esto, mire. La Iglesia está a punto de atravesar por la más grande y terrible prueba de toda su historia, pues así como a la muerte de Jesucristo el velo del templo se rasgó en dos, así también la Iglesia será rasgada en dos. Así se ha profetizado, y es de utilidad conocer las profecías para que cuando se acerque su cumplimiento y realización, se pueda estar fortalecido con el escudo de la oración y del sacrificio, llenos de fe, fortalecidos en la esperanza y encendidos en la caridad. Dios le ha encomendado a la Virgen María la misión de resguardar, proteger y guiar a la Iglesia ante la mayor oscuridad y división que haya enfrentado en los últimos 2000 años. El Señor sabe cuán poderoso es el corazón de María, pues de la misma manera en que ella estuvo al pie de la cruz, cuando llegaba a su clímax el poder de las tinieblas, así también la Iglesia será asistida por ella para defenderla de las acechanzas del infierno y guiarla por el camino verdadero que conduce al Padre.
rasgada en dos la iglesia. Así es. Y eso que no quieres meterte en discusión. No, yo soy un que eso que no portavoz. quieres meterte en Tu esto. servidor es un simple Gracias. portavoz serio que he cometido errores en estos 36 años. ¿De edad? He tomado de estudio, he adquirido un poco de madurez en el estudio de la revelación privada. Y sí puedo decirte, aunque claro, me puedo equivocar, pero sí hay un alto porcentaje de que en el siguiente cónclave lo que ya estamos viendo en la práctica se va a dividir. Y entonces, aquí el punto es cómo prepararnos para enfrentar esta división eclesial. Y aquí es donde yo hago referencia a que hay que acudir a la Santísima Virgen María. O sea, María es como la clave, la luz, la guía de estos tiempos para saber cuál es el camino verdadero, junto con esa visión que tuvo Juan Bosco, de que veía que la iglesia se estaba cayendo, visualizaba en una barca, y cuando parecía que no había remedio surgían dos grandes columnas, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y María, auxilio de los cristianos. Esa es la aportación que trato de establecer en mi tesis, para que cuando venga esta gran prueba no vayamos a perder la fe, porque lo natural va a ser que la gente, el católico promedio, huya escandalizado, se sienta decepcionado de la iglesia ante una división palpable, cuando una nota esencial de la iglesia es la unidad, que todos Mira, sean uno. Si a alguien le inquieta lo que estamos diciendo, el catecismo de la Iglesia Católica es clarísimo, y el catecismo ya no admite interpretación, porque el catecismo es la interpretación. Así es. La Iglesia sufrirá el último embate Así es. del mal. Así es. Embate en el que será destruida y seguirá a su Señor en su pasión y en su muerte. Es correcto. Y en su resurrección. Es correcto. Pero ya eso tras el retorno de Cristo. Eso es, En su resurrección. es un proceso. Primero, antes del retorno de Cristo, habría que hablar del reino de María. Porque la Virgen dijo en A Fátima, ver. mi querido Roberto, dijo A en ver. Fátima, hablando final. de la consagración de Rusia se convertirá, y dijo, y se le concederá al mundo un tiempo de paz. Y al final mi corazón inmaculado triunfará. O sea, tiene que venir primero el reino de María, del que habló San Luis María Griñón de Montfort en su tratado sobre la devoción a la Santísima Virgen María, para que luego venga el reino de Cristo. No puede venir el reino de Cristo si primero no viene el reino de María. Y eso es lo más importante que me parece hay que comprender ahora, porque si no nos vamos a confundir. Sí, ya está cerca el retorno de Cristo, pero primero tiene que establecerse en la tierra el triunfo del corazón inmaculado con el reino de María. ¿Cómo es? Es todo ¿Qué es el reino de María? No, el reino de María tiene que ver con esos apóstoles de las que habló San Luis María, que María va a formar y van a tener una santidad tan grande que van a exceder a los antiguos santos, dice San Luis María Griñón de Montfort, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Y un cedro del Líbano mide 70 metros y un arbusto mide 40 centímetros. Para que te des tu cuenta de lo que estamos hablando, de esta santidad que María como formadora va a educar a estos apóstoles, que tienen que ver con el triunfo de su corazón inmaculado en la época que viene, que es la época del triunfo de su corazón en el reino de María, que todavía no es el fin del mundo, sino es una época buena, maravillosa, de una renovación de la iglesia que va a tener como consecuencia de estos pecados y estos tiempos de purificación que estamos viviendo en este tiempo. Te veo muy optimista. Bueno, hay que tener La pandemia te cambió. Digo, hay que tener te veo muy esperanza, optimista. Esperanza. Porque, por lo que dices, pues falta mucho tiempo todavía. O sea, comenzamos hablando de que el próximo cónclave Sí. va a rasgar a la iglesia en Así dos. es, así y ahora es. me dices, antes tiene que ser el reino de María, que formará apóstoles. No. Viene la rasgadura de la iglesia, viene un tiempo muy complicado, y si no nos convertimos, ya lo que el Señor ha profetizado es que tendrá que mandar una purificación, un castigo que nosotros nos hemos ganado, y posterior a esa purificación y o castigo vendrá esta época nueva que sería el triunfo del corazón inmaculado. Fue una época nueva que va a comenzar en la humanidad. Tengo que hacer una pausa. Miren lo que se me ocurrió. Si decía Luis Eduardo, adentro en el cónclave, esos cardenales van a estar enfrentándose de tal manera que dirán, yo ya no sigo y basta aquí hasta este momento. Imagínese usted, todo el pueblo de Dios, cuando veamos en el balcón el momento del Habemus Papam.
Algunos dirán sí y otros dirán no. Así es, Voy a hacer una pausa. así es. Regreso. Fíjese lo que se me ocurrió. Esto sí es ya rasgarla en dos. Volvemos con más. Dos papas rivales es el tema de hoy. Estoy conversando con Luis Eduardo López Padilla y él ha estado hablando de una apostasía en el vértice de la Iglesia que haría una división, la Iglesia rasgada en dos bandos o en dos estilos de pontificar. Como quieras llamarle, finalmente es una división que además viene ya dándose de mucho tiempo atrás. O sea, no es ahora. Si tú recuerdas, y nos tocó vivir eso, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia entró casi dividida y salió más dividida. Pero yo estaba muy pequeño. Tú estabas muy pequeño, yo no había nacido. Yo casi no nacían mis papás. Así es. Entonces, ya había una división a partir del Vaticano II. Y esta división se ha ido acrecentando cada vez más y hoy es pública porque hay cardenales que salen a decir y a denostar al Papa y a denostar al hermano cardenal y al otro cardenal. Entonces la situación, yo veo dos puntos de inflexión muy importantes. El sínodo de la sinodalidad, que todavía falta que concluya este 2024, a ver con qué sorpresas, y luego este documento muy, muy lamentable del cardenal del dicasterio de la doctrina de la fe, pues Monseñor Fernández, ¿verdad?, que quiere pretender bendecir un pecado. No se puede bendecir un pecado, o sea, es decir, no hay forma. Tendrías que decirle a las personas, ¿estás dispuesto a convertirte? Sí, confiésate, te confiesas, y ya que te confesaste, entonces toda la bendición. Sería, digamos, la salida, pero en realidad no son tanto los que practican la homosexualidad, sino más bien los que viven en situación irregular, los que podría beneficiarse con esto, pero tiene que haber un propósito de conversión y de enmienda. Pero mira, lo más delicado es que sabemos que no es él, sino que el Papa piensa como él. O que él piensa como el Papa. O sea, esto es lo que es más delicado. Pareciera que el Papa quiere llamar, él decía, no, los pecados no se circunscriben de la cintura para abajo. Lo cual tiene razón. Hay otros pecados también muy graves de murmuración, de juicio crítico, de falta de caridad. Pero el problema es que la confusión se ha hecho presente, entonces falta luz, falta claridad para reafirmar cuál es la doctrina verdadera, aunque el documento Fiducia sí ratifica lo que es el matrimonio católico y lo deja en claro, que es la unión de un hombre y una mujer. Luego entra en una tesitura de bendiciones litúrgicas, pastorales. Es confuso el documento y eso ha provocado la división de obispos y cardenales, incluso nombrados por el propio Francisco, que no están de acuerdo. Eso está preparando el terreno para el momento del siguiente cónclave, que además está vinculado a otras profecías, Roberto, no es solamente una, o sea, hay otras privadas que se desembocan en esta división. Sí, pero además, mira, no era el momento ni era necesario. ¿Tú te imaginas al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre auténtico, sacando un documento diciendo, fíjense ustedes que los perros no van al cielo? Claro. ¿Y a qué viene, eso? Todo su documento? Así es. O sea, todo esto que puede decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es, así es. Sí, o sea, ya lo sabemos. Es correcto. ¿Y luego qué? Así es, así es. ¿No? Todo para Así decir, es. hay que bendecirlos. Así Bueno, si toda esta historia era para esa cosa, así es. ¿qué es lo que tiene tan preocupado? Así es. Y el problema, Roberto, que yo veo es que anteriormente la disidencia contra el Papa Francisco era muy velada, es más de laicos, de grupos, pero a raíz de ese documento ya no grupos de laicos, sino ya fueron cardenales y sobre todo la Conferencia Episcopal Panafricana prácticamente estuvo en contra. Y entonces tú estás viendo un cónclave de todos ellos juntos. Juntos. El agua y el aceite. Exacto. Y el agua y el aceite van a tener que elegir a uno. Aunque no quiera uno. Y ahí donde va a dar la situación, donde el demonio va a querer enfatizar esa desunión como parte del humo que ha entrado lamentablemente dentro de la Iglesia, como lo dijo Pablo VI. Continuamos con lo de los papas rivales. Luis Eduardo,
esto para ti es inminente, o sea, es el próximo cónclave rasgará a la iglesia en dos. Así es. A la muerte de Francisco. ¿Cuándo va a ser? Pues solo Dios lo sabe. Pero No tardará mucho. no, pues todo apunta por la edad del Papa, su estado de salud. No, pero además es que él lo ha dicho. Sí. O sea, él lo ha dicho varias veces. Así es. Así es. Entonces, Mire, ese es un tema inquietante. Si usted quiere saber más sobre este tema, le tengo una sorpresita, mire. Papas Rivales, el nuevo libro de Luis Eduardo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? no, más de un año. Más de un año para Ya está escribirlo. publicado. Ya está publicado. Sí, ya está Dice publicado. aquí, apostasía en la cumbre de la iglesia hará que se divida en dos bandos. Y aclara, este libro no se refiere a los dos papas que coexistieron durante casi 10 años en el Vaticano debido a la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco. Estamos revelando múltiples profecías que anuncian que el futuro inmediato de la iglesia será en extremo desolador. ¿Dónde se encuentra tu libro? Mira, el libro se puede conseguir en Amazon México, Ajá. desde luego, y también en Casa de San José, ahí lo pueden conseguir. ¿Y no lo podrías presentar? Sí, lo voy a presentar porque es un tema que necesita profundizar y aclarar algunos puntos, sobre todo ahora que está muy de moda, que todo el mundo sube videos en YouTube y se hacen muchos comentarios, en mi opinión, un poquito desenfocados. Entonces, el próximo jueves 25 de abril, en el Instituto México Primaria, ahí en Amores 1317, en la Colonia del Valle, cerca del metro 20 de noviembre, su servidor va a dar una conferencia que se intitula Futuro de la Iglesia y el Reino de María. Entonces voy a hablar de esta situación, de la división que hay dentro de la Iglesia, que está profetizada, pero luego voy a terminar hablando de lo más esperanzador que es el Reino de María que viene, el triunfo del corazón inmaculado que la Virgen profetizó incondicionalmente en Fátima, Portugal, y también voy a aprovechar para dar a conocer mi último libro actualizado, Uno más. Advertencias Marianas a la Humanidad, donde es la versión 2024, y voy a tener ahí los dos libros ese día, jueves 25 de abril, a las 19 horas, 7 de la noche, en el Instituto México. Este libro, Sí. este es como tu éxito Este es el editorial, éxito tu bestseller editorial. de toda la vida. Sí, así es. Advertencias Marianas. Así es. Ahora, lo has sacado en una versión 2024. Es correcto, es correcto. Órale, Así es. Sí. felicitaciones. Muchas gracias. Yo ya lo gracias. quiero, dámelo ya. Entonces vas a presentar este y además, Y además este. Además Sí, este. los dos. en una conferencia. En una conferencia, la entrada es gratuita, jueves 25 de abril, Auditorio Instituto México Primaria, que está en la Colonia del Valle, en Amores 1317, cerca del metro 20 de noviembre, y ahí los espero para poder platicar sobre estos temas y ojalá nos puedan acompañar. Y también ahí estarán los libros. Ahí están los libros. Para todos los demás, porque Así para es. mí, pues yo ya tengo Ya los tienen míos, los dos, fíjate. así es. Aquí están, mira. Jueves 25 de abril, Entrada gratuita. 7 de la noche, entrada gratuita. 7 de la noche. Sí, señor. Pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Oye, dame una conclusión en medio minuto. Papas Rivales. Que la Iglesia, dentro de su situación humana de división, de pecado, de confusión, de indisciplina que estamos viviendo, no solo a nivel de clericales, sacerdotes, órdenes religiosas, sino también de grupos laicos, tenemos que mirar más hacia arriba y no dejar de recordar que María, así como estuvo al pie de la cruz de Jesucristo, está también y estará al pie de la cruz de su iglesia, de la que es madre. Entonces, acojámonos a María, abandonémonos en María y sigamos esa luz que el Padre Eterno ha puesto, que es la Santísima Virgen, para saber por dónde caminar en esos tiempos de oscuridad que vendrán a la iglesia, con la esperanza que al final su corazón inmaculado triunfará. Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Como decía el Papa Santo Juan Pablo II, si viviamo, vediamo. Así es. Si vivimos, veremos. Y veremos. Así es. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Sí, ya estamos comenzando a pensar en el conclave. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseo de todo corazón que Dios le bendiga. Oye, ¿de veras cuando el Vaticano II todavía no nacías tú? Le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Roberto.